Bueno, Atilio, pues muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de conversar contigo y sobre todo que desgraciadamente no podemos contar con tu presencia en el encuentro que vamos a tener en Cádiz, donde vamos a celebrar el tercer tribunal contra la guerra imperialista y la OTAN y también una asamblea general del Frente Antiimperialista Internacionalista. Bueno, bienvenido. Bueno, mire, primero que nada, Ángel, es decirte que realmente lamento mucho no poder llegarme hasta Cádiz para esa reunión. Tengo que regresar a Buenos Aires unos días antes y es un compromiso absolutamente impostergable. Pero bueno, la verdad me parece una iniciativa importantísima la que van a tener en Cádiz. Creo que la lucha en contra de las acciones del imperialismo en todo el mundo, no solamente en Europa, en contra de las bases militares, en contra de la OTAN, es una iniciativa que merece todo nuestro apoyo y que estamos tratando de impulsar también en América Latina, ¿verdad? Que ahí tenemos unas cuantas bases militares ya norteamericanas y 80 oficialmente registradas. Así que bueno, les mando un gran abrazo a los compañeros que se van a reunir allá en Cádiz, toda mi solidaridad y mi apoyo al Frente Antiimperialista Internacionalista y espero que en el cuarto tribunal, tal vez con tiempo, pueda estar presente y tener la oportunidad de compartir ese momento con ustedes. Claro que sí. Y me gustaría ya preguntarte, este tercer tribunal lo vamos a centralizar en la idea de qué papel cumple el Estado y el gobierno español o que ha cumplido siguiendo las políticas imperialistas de Estados Unidos hacia América Latina. Mira, yo creo que el gobierno español, desgraciadamente, y aclaro que hablo del gobierno español, no hablo de ninguna manera del pueblo, de los pueblos del Estado español, el gobierno español ha cumplido un papel lamentable, ¿verdad?, en todos estos años, desgraciadamente. No solamente de ahora, esto viene incluso. Si tú me obligas a ver, fijar una fecha, te diría en vísperas del quinto centenario, ¿no? Cuando se hace todo un gran show, se monta un gran show, aquello del encuentro de las culturas, el 92, claro, ¿no es cierto? Con el PSOE, con Felipe González, con el Instituto de Cooperación Iberoamericana de triste memoria, ¿verdad? Porque fue un gastadero fenomenal de dinero, pero en puras cuestiones así de propaganda, ¿no es cierto?, publicitando la maravilla del Pacto de la Moncloa, lo bueno que era la democracia en España y cómo nosotros en aquellos momentos estábamos comenzando los procesos de transición democrática. Argentina y Perú habían comenzado un poquito antes, Perú en el 82, Argentina 83, Brasil 85, pero estábamos nuevitos en eso y ya nos vino toda esta avalancha de propagandistas del PSOE allá para hablarnos de las maravillas de la transición y luego en Chile que comienzan los 90 y bueno, y toda la producción de la ciencia política latinoamericana y norteamericana planteando que este era el modelo a seguir y que cualquiera que hablase de transición democrática tenía que mirar para España, ver el Pacto de la Moncloa y imitar lo mismo en aquellos países. Si queríamos salir del atraso, del caudillismo, del populismo, todos los ismos que te puedas imaginar. O sea que desde ese momento el papel que cumplió Madrid como gobierno, ¿no?, hablo de la capital del Estado español, fue un papel nefasto, no ayudó para nada a estudiar realmente a fondo los problemas de la transición, a ponernos al tanto de las dificultades que podíamos encontrar a lo largo del camino, y eso se fue agravando a finales del siglo pasado cuando comienza el nuevo ciclo progresista y de izquierdas, en un ciclo muy complejo, en donde no todos los gobiernos son iguales. Yo siempre digo, en América Latina tú tienes una tipología de regímenes políticos altamente diferenciadas. Tienes Cuba como la única revolución triunfante, completa, con todos sus problemas, dificultades, pero ahí se produjo una revolución y punto. Luego tienes los procesos reformistas radicales, fundamentalmente Venezuela, Bolivia y Ecuador, que un poco formaban el núcleo duro. Luego ha habido problemas, sobre todo por la belicosidad norteamericana en contra de Venezuela, la traición
infame de Lenín Moreno en Ecuador, el hostigamiento permanente a Bolivia, pues sería el segundo anillo, ¿verdad? Y luego tienes un tercer anillo mucho más moderado, que fueron los gobiernos del kirchnerismo en la Argentina, del Frente Amplio en Uruguay, de Brasil, el PT, ¿no es cierto? Y finalmente un cuarto anillo conservadora, duro, que es de la Colombia, el México de Peña Nieto, la Colombia de Uribe y de Santos, los gobiernos de Perú, de Fujimori y sus sucesores, ¿verdad? Paraguay, ¿no es cierto?, excepto el momento de Lugo, o sea que eran 4 tipos de regímenes políticos, ¿verdad? Y en general la ofensiva en contra de los gobiernos progresistas, el segundo y tercer círculo, ¿verdad?, fue encabezada por el Partido Popular desde España, que según nosotros podemos averiguar, la enorme masa de dinero que Estados Unidos destina a financiar actividades de contrainsurgencia o de desestabilización pasa primero por la FAES, la Fundación de Altos Estudios Sociales que maneja el Partido Popular, y Aznar personalmente. De ahí vuelve a cruzar el Atlántico y llega a Colombia, a manos nada menos que de uno de los grandes narcotraficantes de América Latina, que es Álvaro Uribe. Así está en los archivos nacionales de los Estados Unidos, hasta el año 93, después lo sacaron, después dejaron de acumular los antecedentes, pero si tú miras, ahí está claramente Álvaro Uribe Vélez en la nómina de los 120 más grandes narcotraficantes de Colombia, ¿verdad? Y uno de los que tenía los mejores vínculos con el poder político en Colombia. Imagínate tú, bueno, pues él recibe el dinero que le manda Aznar y desde Colombia todo se diversifica, se va para Chile, para todas estas fundaciones de la Concertación, de la democracia cristiana, de algunos otros sectores, para la Argentina, para el macrismo, para Brasil, para el partido de Fernando Enrique Cardoso y otras fuerzas, y así en general, a través de una vasta red de ONGs, de periódicos, etcétera, ese dinero que pasa por España de alguna manera para lavarse, para que no venga directamente de Estados Unidos, es el que desempeña ese papel de financiamiento muy fuerte. Estamos hablando de cifras que yo me atrevería a decir que está cercana a los $1.000 millones por año. Son cifras enormes. Bueno, solamente en la Argentina se ha descubierto, digamos, en los últimos años, aportes que están por encima de los $100 millones, ¿verdad? Y ni te cuento lo de Venezuela, la cantidad de dinero que han puesto en Venezuela, una cantidad realmente impresionante. Entonces, bueno, desgraciadamente el gobierno español, con Aznar y con Rajoy, el papel que ha cumplido ha sido nefasto en ese sentido, ¿verdad? Sí, pero también por parte de la socialdemocracia como Felipe González, tú hablabas del periodo ese de Felipe sí. González, pero es que en los últimos años la propaganda y la agresión hacia Venezuela en concreto por parte de todos estos líderes o ex líderes socialistas ha sido muy fuerte también. Muy fuerte, y ha sido parte de un proceso de degradación moral de la vieja socialdemocracia. Si yo digo siempre que si el pobre Bernstein resucitaría, los fusilaría a todos, siendo él un hombre muy pacífico, los mandaría al paredón, otro que la Revolución Cubana, obviamente, un papel nefasto que han cumplido, ¿verdad? Y además porque se han ido lentamente transformando en lobistas de las empresas transnacionales españolas. Fíjate, hay un dato que nos dolió mucho a nosotros en la Argentina. Yo no esperaba otra cosa, pero mucha gente sí, no de Felipe González. Cuando se produce el derrumbe en la Argentina el 19-20 de diciembre del 2001, que nos costó 39 muertos en un día de combates callejeros en la calle de Buenos Aires, el último avión que llega a tiempo para entrevistarse con el presidente, que ya se estaba yendo, que era Fernando de la Rúa, es un vuelo especial charter con Felipe González, que vino a reclamar a un gobierno que se estaba viniendo abajo, con 39 muertos en la calle, seguridad jurídica para las empresas españolas, para Repsol, para Telefónica, para esto, para lo otro. Eso vino a ser Felipe González. Por eso te digo, la decepción de muchos socialdemócratas genuinos, gente que no todas son comunistas o izquierdistas, pero algunos que tenían, bueno, un espíritu progresista, light, ¿no?, decafeinado, como solemos decir,
pero quedaron muy fastidiados cuando vieron de que Felipe González venía a pedir en ese momento, con 39 muertos en la calle de Buenos Aires, solamente seguridad jurídica para las empresas españolas. Entonces digo, el papel realmente ha sido muy lamentable, y por supuesto este papel lamentable también ha debilitado a Europa, a España. España sigue siendo un socio menor en la Unión Europea, producto de la estupidez y de la mezquindad de la dirigencia política española de ambos partidos. Esto te digo porque yo, cuando regreso a Argentina, estuve 18 años exiliado en el exterior, al poco tiempo fundo un instituto de estudios europeos latinoamericanos, que no había ninguno. Había uno en Cuba, ¿verdad? Y entonces nos parecía oportuno en el sur, en el cono sur, tener un instituto dedicado a estudiar los procesos de democratización en Europa, cómo se dieron en los años de la posguerra, a ver qué podíamos aprender, inclusive, bueno, qué podíamos nosotros enseñar también, ¿verdad? Intercambiando con profesores del campo de la izquierda europea, gente muy importante que vino a darnos conferencias y seminarios, y en ese contexto nosotros esperábamos, ¿verdad?, que que España, una España con una democracia que evidentemente ya estaba consolidada, que había superado el tejerazo, recuerdas tú que nos había llenado de preocupación, decíamos, bueno, España puede jugar un papel muy importante en Europa si se pone a la cabeza de 500 millones de hispanohablantes, pero España sola, desvinculada de América Latina, manteniendo una vinculación muy superficial, y no es nada, y es la verdad, lamento decirlo a los amigos del Estado español, ¿verdad? Pero España es un país que no gravita en la Unión Europea, basta con ir a Bruselas. Yo, cuando estaba dirigiendo ese instituto, iba muy frecuentemente a hablar con los funcionarios que tenían América Latina. ¿Puedes tú creer que ni una sola vez hablé con un funcionario español que estaba a cargo de América Latina? Hablaba con un francés, hablaba con un italiano, hablaba con un alemán, nunca jamás con un español. Y yo decía, pero ¿qué pasa acá? Si quien tiene que estar atendiendo la mesa de América Latina ahí en Bruselas, tiene que ser alguien del Estado español, no puede ser un alemán, un francés, un italiano, digo, sin despreciar a esos países y a sus funcionarios, pero... Y es que no, es que España, me dio la impresión a mí, España, el gobierno español, se deslumbró tanto con Europa que se olvidó de todo el resto. Y entonces, hoy en día, ¿cuánto pesa en la Unión Europea España, siendo una economía importante y todo? Y pesa mucho menos que países que realmente no cuentan tanto, pero que disponen de una diplomacia más hábil y mucho más inteligente que la española. Y no puede ser también porque incluso en esa época de la transición ya el gobierno y los gobiernos sucesivos estaban más vinculados a la política exterior norteamericana y más dependiente de los intereses norteamericanos que los europeos. Sí, mira, hay un hecho traumático, es que a comienzo de la década de los 80, en plena guerra civil en El Salvador, el gobierno de México y el gobierno de Francia tratan de mediar en la guerra civil y producen un documento, no sé si se conoció acá en España, llamado el Comunicado Franco-Mexicano, en donde el presidente François Mitterrand y creo que era Miguel de la Madrid por parte de México hacían un llamado a las partes en conflicto y querían ser mediadores, ¿no es cierto?, en la guerra civil que estaba desangrando El Salvador. Bueno, la respuesta de Reagan fue terminante, poco menos que diciéndole a Mitterrand, oiga, salga de mi patio trasero, no se vuelvan a meter ustedes acá, esto no les incumbe, esto es el hemisferio occidental, acá mandamos nosotros, así que para afuera. Se fueron y nunca más volvieron. Y los españoles tomaron nota de eso. Pero aún tomando nota de eso, que quiere decir, bueno, no nos podemos meter demasiado, pero por lo menos ponte a la cabeza de una comunidad de 500 millones de hispanohablantes, que si haces política y eres un buen político, tienes que capitalizar eso. Pero la mediocridad de la dirigencia política es muy grande, muy grande. Nunca lo entendieron ni Felipe González. Creo que el que un poco más entendió esta historia fue Zapatero. Después, bueno, por supuesto Rajoy no, y Aznar menos, Aznar convertido, digamos, en un perrito faldero de Bush en esa reunión miserable ahí en las Azores, y después con lo de Atocha, los atentados aquellos, básicamente diciendo, bueno, nosotros ya capitulamos toda forma de soberanía, España es un
fiel, digo España, el gobierno español es un fiel vasallo de los Estados Unidos, para lo que guste mandar, señor. La mejor tradición latinoamericana, no del clientelismo y del caporalismo y todas esas ismos que tenemos nosotros, ¿verdad? Y España en un papel que no le corresponde. Realmente una pena muy grande, muy grande. Para nosotros y para España, y para los pueblos de España, ¿verdad? Que convendría que hubiera un gobierno que tuviese realmente una posibilidad, no digo de hacer locuras, pero sí por lo menos de poder diferenciar su política hacia América Latina de la de Estados Unidos. No puede decir que si Estados Unidos dice que Venezuela es una amenaza inminente a la seguridad nacional de Estados Unidos, Madrid aplauda esa tontería que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, ya para no cansarte mucho, hablemos del imperialismo. Tú has trabajado el imperialismo, lo has desguazado, has analizado cómo funciona, cómo opera. En estos momentos, nosotros desde el FAI pensamos que hay que construir una visión integral del imperialismo. Se nos presenta como fragmentadas las distintas guerras, los distintos frentes de guerra, y nosotros sostenemos que existe una sola guerra, una guerra imperialista, y todos estos son campos de batalla. ¿Cuál es tu visión de en qué momento se encuentra el imperialismo, que no es otra cosa, como tú ya has explicado abundantemente, que esa generalización, esa globalización del capitalismo? Claro. Mira, yo dije en su momento que cuando surgió toda esta ideología de la globalización, ¿verdad?, que la globalización era tan solo una etapa superior en el desarrollo del imperialismo. El imperialismo es un sistema muy dinámico, ¿verdad?, como el capitalismo, obviamente. No es lo mismo el capitalismo de hoy que el de la época de segunda posguerra, ¿verdad? Y el imperialismo también ha cambiado mucho, pero sin dejar de ser imperialismo. El gran error de la tesis de Michael Hart y Antonio Negri, en ese libro que provocó una enorme confusión. Nosotros, mira, cada 5 u 8 años en América Latina aparece alguien con ropajes de izquierda que hacen argumentos absolutamente de derecha y proimperialistas y que generan un grado fenomenal de confusión. Ya tenemos bastante de base y encima vienen estos expertos europeos, americanos, que confunden totalmente la cosa. Esa tesis de Hart y Negri diciendo hay un imperio pero ya no es imperialista. Entonces digo, imagínate tú la confusión a nivel de los movimientos sociales, de gente humilde, ¿no es cierto? Cuando uno hablaba del imperialismo te decía, bueno, pero hay autores muy importantes y ya el imperialismo se acabó, que es de una época del pasado, que ya no hay más estados nacionales y tenemos que explicar el ABC del análisis político, ¿cómo que no hay más estados nacionales? Lo que pasa es que tienen nuevas funciones, se han retraído de las funciones sociales, hay menos asistencia social, hay menos sanidad, hay menos seguridad pública, pero hay mucho más aparatos policiales, represivos, aparatos de inteligencia, ¿verdad? El imperialismo necesita los estados nacionales, los recorta en lo que le interesa, pero los fortalece en lo demás. Y básicamente diciendo que las características clásicas que Lenin había enunciado en el año 1916 sobre el imperialismo siguen todavía estando acá vigentes: reparto del mundo, ¿verdad?, concentración de los monopolios, predominio del capital financiero, succión de materias primas, etc. Todo eso sigue, pero hay cosas nuevas. Que yo diría, mirando cosas nuevas. En primer lugar, hay un reparto del mundo ahora mucho más asimétrico que el que había en la época de Lenin. Pero en la época de Lenin, de alguna manera, el colonialismo, ¿verdad?, era entre el francés, el belga, el norteamericano, el británico, el italiano, el portugués. Bueno, todo eso se ha acabado con la Segunda Guerra Mundial. Aparece el imperialismo como un sistema con un eje central, irreemplazable, insustituible, que es Estados Unidos, que dispone de la mitad del gasto militar mundial, que tiene casi 1000 bases militares en todo el mundo, según las cifras oficiales. Hay un señor que ha estudiado mucho eso, hay dos, Nick Turse, un americano, y Dale Scott, otro, este es un canadiense que estudiaron el tema, son dos gentes muy mayores, han estudiado el tema con documentos oficiales del Pentágono y te dicen todo eso. Entonces, ese imperialismo, Lenin lo hubiera asombrado, digo, 1000 bases militares a nivel mundial, la mitad del gasto militar. Entonces, el fenómeno de la militarización del imperialismo a un nivel desconocido antes. Segundo, un avance fenomenal del capital financiero. Lenin lo entrevió, pero ni remotamente llegó a imaginar lo que tenemos hoy, el predominio absoluto del capital financiero. Mira, el 95%
de todo el dinero que circula por el sistema financiero internacional es capital especulativo colocado a menos de 5 días plazo, generando una máquina gigantesca de producción de dinero, ¿verdad? Capital ficticio, le pueden decir algunos, o lo que sea, pero que cambia radicalmente la ecuación de fuerzas dentro de las clases dominantes, en desmedro del sector productivo, porque si tú tienes 10 millones de dólares y tienes que ver en dónde lo inviertes, tienes por una opción, invierto en un aparato productivo, entonces me compro un terreno, levanto una fábrica, contrato obreros, me fajo con los sindicatos, me fajo con los proveedores que no me traen los insumos a tiempo, me fajo con mis clientes que no me pagan, o pongo esos 10 millones de dólares en la ruleta financiera, en el capitalismo de casino, como le han denominado. Susan Strange, que era una autora no marxista ni de izquierda, pero dijo ya en los años 90, esto es un capitalismo de casino, la ruleta financiera, el póker financiero internacional, y entonces, bueno, ese era otro cambio. Y el tercer cambio muy importante es el enorme papel de todos los que podemos subsumir bajo el capital simbólico, los medios de comunicación, la ideología, la forma como ha penetrado profundamente esta ideología que asimila el modo de vida norteamericano y los valores norteamericanos a lo que es el desarrollo, el progreso, el bienestar, y que por lo tanto desempeña un papel en la formación de la conciencia pública de una enorme importancia, ¿verdad? Que eso antes no existía. Mira, por ejemplo, datos tremendos. En América Latina, en un país como México, ¿verdad? Las 20 películas más vistas en el año, no sé si el año pasado o en el 2016, todas películas de los Estados Unidos. En Brasil, las 10 películas más vistas, 10 películas norteamericanas. En Chile, las 10 películas más vistas, 10 norteamericanas. La Argentina, una excepción, 8 de las 10 eran norteamericanas y 2 argentinas, ¿verdad? Pero fíjate lo que significa esto, desapareció el cine europeo de la Argentina. Y yo me pasé toda la universidad, ¿verdad? 5 años de la universidad, todas las noches iba a ver cine europeo en la Argentina, casi no se veía cine americano, era muy marginal. Y veíamos a Buñuel, digamos, a los buenos directores españoles, veíamos a Rossellini, a Fellini en Italia, a Antonioni, a Ingmar Bergman, a Truffaut. Desapareció todo eso. El imperialismo norteamericano ha dado una batalla fenomenal en el terreno de las ideas, y es por eso que Fidel tantas veces insistía que ese es el lugar donde tenemos que dar la batalla. Entonces, estos son los 3 cambios decisivos del imperialismo contemporáneo, que, como además tú dices, se mueve con una estrategia global. Nada de tú no vas a enfrentar a la Monsanto, que ahora es Bayer, ¿no es cierto? Ahora es Bayer, y si es Bayer es bueno, como dice esta propaganda de tantos años. No vas a enfrentar tú a la Bayer Monsanto con una rebelión de los campesinos a los agricultores de Andalucía, o los de Bangladesh, o los del estado de Paraná en Brasil. Los tienes que enfrentar con una estrategia global. Y eso es lo que ha fracasado, eso es lo que nuestro mayor fracaso desde la época del Foro Social Mundial del 2001 en adelante en Porto Alegre fue que fuimos derrotados, que eso, Samir Amin, François Outard, yo, Pablo González Casanova y algunos que proponíamos que el foro, en lugar de ser un lugar donde veníamos a expresar nuestra diversidad, nuestras identidades, nuestras pluralidades, con magníficos desfiles en donde aparecían todos los pueblos originarios de América Latina, imagínate el colorido aquello y todas las diversidades de género y todo lo demás, pero había un rechazo profundo a decir, bueno, vamos a coordinar las luchas. Cuando decíamos eso, nos acusaban de estalinistas, de querer reconstruir la Tercera Internacional. Y el argumento era, señores, estamos luchando contra un enemigo altamente unificado y organizado. Frente a él tenemos que organizarnos nosotros también, recordando aquello de Martí, ¿no es cierto?, que decía plan contra plan. Es decir, tú no puedes dar una batalla contra un enemigo así, de una forma dispersa, con pequeños pelotones de avance y de ataque y fuga, ¿verdad? Uno en la India, otro en Pakistán, el tercero en Panamá. Digo, esa batalla está condenada. Estos son los grandes cambios y los grandes desafíos, pero ojo, de un imperio que ya ha comenzado su decadencia. Este es el dato importante, y no es que lo digo yo. No es que lo digo yo lo digo, pero cuando Donald Trump dice que América vuelva a ser lo que era,
está claramente reconociendo que América ya no es lo que era. Incluso cuando tú lees a uno de los últimos grandes estrategas norteamericanos, que fue Brzezinski, que murió hace poco más de un año, el penúltimo artículo que él publicó, porque yo le seguía todo lo que él escribía, como sigo todo lo que escribe Kissinger, dijo: Estados Unidos es un gigante, pero ya no es más un hegemón. O sea, gigante sí, una economía gigantesca sí, pero ya no es hegemónica. Y eso lo estamos viendo en América Latina, porque en el pasado, cuando el imperialismo americano estaba en su máximo esplendor, un gobierno como el del Maduro ha durado una semana. Y ahora hace 5 años que se lo quieren sacar de encima y no pueden. Y un gobierno como el de Evo Morales lo hubieran desalojado, pero en un santiamén, y ahora no pueden. Y no pueden porque están debilitados, porque el mundo se ha hecho multipolar, porque tenés China que emergió con una fuerza irresistible, porque tenés Rusia que volvió por la suya, con un poderío militar y además con un equipo de gobierno formado, digamos, si tú quieres, el dúo central de Putin con Lavrov, el canciller, es un equipo que no tiene parangón en todo el resto del mundo. Comparado con ellos, digamos, el equipo que tiene Trump es un equipo de cuarta división, pensando en el fútbol, ¿no es cierto? Nada que ver. Putin y Lavrov son dos grandes estadistas y eso le han dado a Rusia una presencia, una preeminencia impresionante, y agrégale a todo eso la India, que se viene con mucha fuerza. Estados Unidos ahora se encuentra con que, bueno, puede hacer algunas cosas, pero no las que quiere hacer. Y bueno, ya para terminar, tú hablabas de que, bueno, esa caída, ¿no?, del imperio. Las resistencias hoy en día, esa necesidad de confluir en las resistencias, de hacer una resistencia global, ¿cómo piensas tú que se puede llegar, o cuáles serían esos instrumentos de los pueblos en resistencia que nos podrían ayudar a aprovechar este momento de debilidad para emerger, digamos, con más fuerza contra el imperialismo? Mira, en primer lugar tenemos que dar una gran batalla en el terreno de las ideas, ¿verdad? Y en el terreno de la comunicación social, que es un terreno en el cual inclusive los gobiernos progresistas no han dado en el clavo, no han entendido este fenómeno. Mira, con Fernando Buenabad y algunos otros amigos, nosotros hemos venido pidiendo ya hacía mucho tiempo, cuando la UNASUR todavía estaba en funcionamiento y era un organismo real, ahora está languideciente, que se dedicara una reunión de los presidentes de la UNASUR a discutir la temática de la comunicación política, los medios de comunicación. No hubo caso. El único que entendía un poco el tema era Hugo Chávez. El resto de los presidentes no lo consideraban que era un tema más tan central y tan sensible. Y este es el tema fundamental, porque a través de eso, ¿verdad?, si tú quieres resistir al imperialismo, tienes que demostrarle a la gente, si le mire, el capitalismo es un sistema histórico. Es un sistema que ya está dando muestras de su agotamiento, porque hay dos conflictos estructurales que no logra resolver: el conflicto entre capitalistas y trabajadores a partir de una creciente desigualdad, inequidad, asimetría, ¿verdad?, que el libro de Thomas Piketty, son 1000 páginas, lo demuestra de una manera terminante, no siendo el marxista, pero ateniéndose a los datos concretos, demuestra cómo el capitalismo no logró resolver el tema de la equidad. Y en segundo lugar, un problema más grave todavía, el ataque de la acumulación capitalista en contra de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, pero tienes que convencer a la gente de eso. La gente, como decía el Che Guevara, hace 500 años que está convencido de que el capitalismo no solo es el mejor, es el único sistema. Y mi amigo Frei Beto tiene una frase muy linda que me permito, le pedí prestado y por supuesto con su generosidad me dijo: la usas cuando quieras, de donde quieras. Beto dice: ningún niño en Cuba nace marxista-leninista, nace con una cabeza capitalista, y tienes que hacer un proceso de educación, ¿verdad?, para convencerlo de que el capitalismo es un sistema no solamente injusto, sino que está condenado. Convencerlo también de que el imperialismo está en decadencia, convencerlo de que cuando un imperio entra en decadencia, se vuelve mucho más virulento, más agresivo, más violento. Si quieres un caso extremo, Francia y la guerra de Argelia.
Estamos hablando apenas, además, de 50 años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia era miembro del Consejo, sigue siendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una de las lumbreras ideológicas del planeta, inventando la tortura científica para aplastar la rebelión en Argelia. Entonces los imperios en esa fase se vuelven muy peligrosos y nosotros tenemos ese problema en América Latina. Sería muy largo hacerte el enunciado todo lo demás, pero digo una sola cosa. Hay 16 aparatos de inteligencia en los Estados Unidos, no uno. La CIA es uno, ¿verdad? Pero hay 16, hay 15 más dedicados a monitorear todo esto, lo que hablamos, lo que decimos. Cada vez que vamos a dar una charla pública, yo siempre hago, hoy no lo hice, digamos, un poco por respeto acá en el primer día, pero seguramente lo voy a hacer acá en la Complutense, dar un saludo al representante de la CIA que está tomando notas, viendo quién habla, quién no habla, quién pregunta, porque es notable la cantidad de cosas que saben de mi caso, que ni yo me acuerdo, y que cuando me han interrogado más de una vez en algún aeropuerto en América Latina, deteniéndome y sometiéndome a un interrogatorio, pero me decían cosas que yo, cierto, yo di esa charla, una charla que de repente di anda a saber en pequeña ciudad en Centroamérica o en el Caribe, y había alguien ahí. Entonces son 16 agencias, es más de 1 millón de personas que trabajan en los aparatos de inteligencia de Estados Unidos. O sea, esa gente tiene que hacer algo, y lo hacen, y están acá y en Europa, por toda Europa, por la India, por Asia y por supuesto en América Latina. Hay que convencerlo entonces a nuestra gente de todas estas cosas, ¿verdad? Y que necesitamos una democratización de los medios que son absolutamente, están absolutamente concentrados, son un oligopolio mediático que desinforma sistemáticamente e impide que conozcamos la verdad. Te pongo un solo ejemplo y me callo la boca. Se habla de la emigración en masa de Venezuela. Se tira cualquier número sin ton ni son, lo he visto acá en los periódicos del Estado español, ¿no es cierto?, sin ton ni son, pero no te hablan de los 8,5 millones registrados oficialmente por el gobierno de Colombia como desplazados internos. 8,5 millones, cifras oficiales del gobierno colombiano, no se habla ni una palabra de eso. Parece que lo único que escapan ahí son los venezolanos, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque ya la función de los medios no es más decir la verdad, es crear un clima de opinión favorable a los intereses de los grupos dominantes. Y tenemos que dar una gran batalla para tratar de desmontar ese aparato infernal de mentiras y de distorsiones. Bueno, pues muchas gracias, Atilio, y perdona por haber extendido tanto. No, es que el tema es tan apasionante y tan importante que, bueno, a mí me cuesta mucho parar una vez porque empiezo a asociar ideas y datos, muchos datos que hacen de que todo esto, bueno, sí, sea... Además, yo creo que esto va a ser fundamental porque el trabajo que se va a hacer en Cádiz, en las mesas, va a tener mucho que ver con hacer un análisis, un diagnóstico de cómo está funcionando el imperialismo. Es una de las cosas que más nos preocupa, ¿no? El conocer a fondo cómo funciona esto. Así es, y todos los mecanismos que tiene con los programas de becas, los programas de formación de jueces, digamos, el juez Sergio Moro, que ha condenado a Lula y que ha dicho, además, ha tenido el tupé de decir lo condeno no porque tenga evidencia, sino por mis convicciones. Este es un discípulo permanente en los programas de buenas prácticas que organiza Estados Unidos para llevar a los jueces de toda América Latina para allá, como te lleva a los legisladores y a los periodistas. O sea, el triángulo ese, que es el responsable de todos los golpes blandos, etcétera, todos entrenados en Estados Unidos. Ya no van más a la escuela de las Américas a enseñar a torturar, porque ahora te torturan con los medios de comunicación. Sí, ahí estamos todos.